Una semana de descanso ahí por fiestas patrias. Han pasado varias cosas entre medio. Se han lanzado los planes Camelio en Colchane la semana pasada, así que felicitar a los hermanos de Colchane por este hito. También ya se lanzó en Antofagasta y estamos a la espera también que prontamente hagamos el lanzamiento oficial del plan Camelio en Arica y Parinacota. Quiero antes de empezar darle una información que justamente hoy día nos llegó, que tiene que ver con un compromiso es un tema que nos ha ido ocupando casi todo el año, que tiene que ver con el tema puma y coexistencia con ganado camelio. El próximo jueves 17 de octubre se va a hacer el seminario sobre la situación, las estrategias y los desafíos para la coexistencia entre el ganado camelio y animales silvestres en la macrozona norte de Chile. Esto se va a hacer en Arica, va a empezar temprano a las 8:30 de la mañana y va a durar hasta las 2, 3 de la tarde. Hay un link de inscripción que vamos a compartir en el grupo de la red. Eh, Tengo entendido que va a ser de manera presencial y también virtual, entonces van a estar las dos opciones. De más está decirle que sería muy importante que estén la mayor cantidad de hermanos y hermanas presentes de seminario. El programa todavía no se comparte, pero tengo entendido que va a ser un seminario donde van a haber espacio de diálogo, donde van a haber espacio de reflexiones y donde tenemos que dar a conocer todo lo que se viene haciendo y las soluciones que se vienen planteando desde cada territorio. Así que, hermano, yo le comparto terminando el diálogo el afiche y el link para que se inscriban, puedan sociabilizar también la información para que podamos tener una gran participación en ese espacio, que no es menor, ¿ya? Que creo que es un seminario que lidera el Ministerio de Agricultura, va a estar el director nacional del SAC, van a estar autoridades nacionales en Arica, entonces tenemos que aprovecharlo. Creo que tenemos que conversar ahí y poner quizás algunos puntos como finales a la problemática y ir con las cosas más claras. Bueno, entonces, dando ese anuncio también, bueno, saludar a todos los hermanos que se han ido conectando. A nuestro vicepresidente de Antofagasta, está Pablo Crulo presente, ojalá también nos pueda acompañar acá en Arica la semana que viene. Y yo quería presentarle ahora a Javiera Navarro. Javiera Navarro es arqueóloga de la Universidad Católica de Chile. Eh, Tuvimos una reunión con la Facultad de Arqueología de la Universidad Católica de Chile, una universidad que nos enteramos, ¿cierto?, que ha levantado harta información sobre el pasado de los camelios. Tuvimos una reunión con una profesora también donde nos contó como que dio vuelta la historia, que ella nos contaba que hubo una población permanente en la costa, que nosotros siempre como que pensábamos que también existía como este intercambio de altiplano en esa costa, pero ella nos daba cuenta que había una población que se mantuvo estable ahí en Guara, en Tarapacá, que se alimentaba de maíces de la zona y bueno, y ahí nos comentó que había más investigación que había hecho la Universidad Católica y nos sugirió también a Javiera, ¿cierto?, que nos pudiera presentar parte de su estudio sobre qué son los coprolitos, que son estas heces o fecas que fueron momificadas y qué nos dicen, para qué sirven, por qué se estudian, nos pueden servir ahora para lo que estamos haciendo y todas esas consultas, ¿cierto? Y queríamos hoy día conocerla de parte de su protagonista que es Javier. Javiera, no le quito más tiempo y es suyo el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como dice acá, soy arqueóloga de la Cato, me titulé hace muy poquito del año pasado y lo que yo les vengo a compartir son los resultados de mi proyecto de título, el cual fue bastante interesante y se trató de el estudio de parásitos en los copritos de los camélidos. Voy a compartirles pantalla. Mm, mm, mm. Ahí, ¿se ve bien? Ahí cargó. Y bueno, agradecerle antes que nada al proyecto Fondesit que me acogió a mí, donde estuvo Fran Santana, para que yo pudiera realizar mi investigación. Entonces, partiendo,
por qué son los coprolitos. Estos son excrementos fósiles Javiera, disculpa, no sé si soy que yo, pero se ven unos rectángulos arriba y al lado derecho. No, no sé por qué. Antes no se veían cuando probamos. nos no, o sea, a mí no me aparece nada. No sé si a alguien más le aparece arriba como un rectángulo así como con rayitas. O Ah, arriba, a ver, ahí se ve más incluso. No sé si Ey, puede ahí, como... Se ven, ¿cierto? lo saqué. Y aparecen. Quizás Javiera dejar de compartir y volver a compartir para... Espérate, es que lo saqué, entonces ahora. Ahí sí. Ah, dice, son sus herramientas. Parece ser el Chase herramienta. Ya, a ver, probemos de nuevo, por favor. Herramienta del Zoom. Nos dice, Ahí los oculté. todavía se ven ¿Siguen dos. apareciendo? Ahí se ven dos todavía. Mm, ahí se queda solamente una, la del lado derecho. Ah, a ver. Ah, un segundo, no sé qué hice. Compartir de nuevo. A ver, ocultar. Ahí, Ahí se ve más chiquitito, pero se logra ver igual la diapositiva. ¿Eh? Ahí se ve solamente uno. Pero ahí se ve bien, Javier. ¿se ve bien? Ya, súper. Bueno, yo no veo a nadie ahora, así que si quieren preguntar algo, solo hablen, porque ya no veo nada. Eh, ya, entonces los coprolitos son estos excrementos fósiles que en camélidos suelen ser pequeños, de forma ovoide, aquí como se ven en esta imagen de acá abajo, y se suelen encontrar en grupos altas cantidades. Y lo otro que también se estudia es el guano, que es la materia fecal compactada mezclada con, ya sea con sedimento o con fragmentos de los coprolitos mismos. ¿Y qué nos pueden contar esto? Bueno, nos pueden ayudar a expandir el conocimiento de las consecuencias de la domesticación, de los modos de vida, la salud y enfermedades que pudieron haber tenido los camélidos en tiempos pasados, y en estos mismos coprolitos a nivel de verlo en el microscopio, uno puede encontrar esporas de hongos, bacterias, parásitos, restos vegetales y una diversidad de cosas muy interesantes. Ahí está. Este más que nada es como aclarar varios conceptos que es muy probable que repita harto durante la presentación, y entender finalmente qué es la paleoparasitología, que este finalmente el estudio de los parásitos que se encuentran ya sea en restos humanos o animales y que se han recuperado de sitios arqueológicos, y nos ayuda a reconstruir los modos de vida, historias pasadas de las poblaciones humanas o de los mismos animales. El parásito en sí vendría a ser un organismo vivo que vive a expensas del hospedador en el que se encuentra, ya sea un animal específico o una persona, y le quita energía y le puede llegar a causar enfermedades. Y lo otro es la infección parasitaria, que es la presencia del parásito en el animal, que es diferente a la enfermedad y que es cuando ya estaría causando síntomas en él. Y finalmente, en términos de parásitos, tenemos los ectoparásitos, que son los piojos, garrapatas y ácaros, y los endoparásitos, que son los que yo vi en mi investigación, que son aquellos que se encuentran en el tracto intestinal. O sea, es decir, los parásitos que finalmente salen en los coprolitos, la caca. Entonces, para dar un gran contexto, voy a hablarles de mi investigación y los resultados que se pudo obtener de esto, y que se puede llegar a interpretar del manejo de los camélidos durante el periodo formativo y el intermedio tardío en comunidades costeras de Aragón. Entonces, para darles un contexto, no sé si ven mi puntero, pero aquí está Aragón 1.
que se encuentra más o menos a unos 30 kilómetros de la localidad de Pisagua, en la quebrada de Taña Camiña. Y se encuentra a 5 kilómetros del otro sitio arqueológico muy importante, que es Tiliviche. Se encuentra la Pampa del Tamorugal, que vendría a ser toda esta zona, desde la quebrada Taña Camiña hasta acá abajo donde está el río Loa. Y toda esta zona hoy en día es muy hiperárida, pero en tiempos pasados, como en el formativo, habrían tenido mayores cantidades de lluvia, lo que habría permitido tener una mayor vegetación, sobre todo de tamarugos y, se me fue la palabra, algarrobos. Y como pueden ver, del lado derecho de la pantalla, esto es el sitio, Aragón 1. Ahora, durante el formativo, en esta zona vendría a ser un continuo de todo lo que estuvo pasando durante el Arcaico Tardío, que viene antes del formativo, y vendría a ser un largo proceso de experimentación de actividades por los grupos costeros, tanto de la costa como del interior, y se habría consolidado esta industria costera finalmente, y los camélidos se habrían usado principalmente como transporte, carga y por sus fibras mismas. Luego, avanzando hacia el periodo intermedio tardío, estas comunidades ya habrían estado asentadas y los camélidos en la costa estarían mayormente asociados a la caza marginal o como se vendrían utilizando en caravanas. Y es que durante este periodo entre el formativo y el PIB habrían comenzado a utilizar fertilizantes ya fuera fertilizantes orgánicos como eh, cacumana, guano de ave marina, que ese sería durante el periodo intermedio tardío, entre otros. ¿Se sigue viendo en la pantalla? Sí, sí se ve, Javier. Sí. Ahora Ya, se ve el sitio súper. de Aragón. Ya, gracias. Bueno, hablarles del sitio Aragón. Tiene una cronología muy extensa que viene desde el arcaico hasta el periodo intermedio tardío. Este sitio, como había dicho, está a unos 30 kilómetros de la línea costera, desde la localidad de Pisagua. Se encuentra cercano a esta quebrada que ven aquí en el centro, que es la quebrada de Jaspampa, que durante el formativo habría recibido más agua de las lluvias y tiene aguas que vienen de las napas subterráneas, lo que habría permitido esta gran vegetación que se tiene hoy en día y que se cree que también se tuvo en el pasado. Este sitio habría sido un sitio de paso, pero también habría sido habitado por grupos humanos costeros que se habrían estado moviendo entre la costa y el interior en un circuito de intercambio de productos. Y serían grupos, por ello mismo, serían grupos especializados en las actividades marítimas. Y como pueden ver, la conservación es excelente. Esto de aquí son escamas de pescadito, acá hay una cola, acá hay un maíz. Entonces, la preservación de los restos arqueológicos en esta zona es excelente. Y por ello mismo se decidió estudiar los coprolitos de los camélidos. Ahora bien, la idea de los camélidos en tierras bajas se viene tocando desde hace un tiempo ya y lo que se propone y lo que proponen todos estos autores que he puesto en este costado de la diapositiva es la presencia de grupos reducidos de camélidos en las tierras bajas junto con un manejo humano a nivel local, donde estos grupos humanos habrían sido fundamentales para mantener a estos camélidos en esta zona. Desde aquí, este es donde parte mi hipótesis en esta investigación. Entonces, ¿por qué estudiar a estos camélidos, estos coprolitos? Es porque en el sitio de las excavaciones se pudo obtener una alta cantidad de guano de camélido. Con esto mismo podríamos establecer relaciones humano-animal en las tierras bajas y poder seguir investigando aquello. Y además
por la buena preservación que se tiene en el norte grande, en el desierto de Atacama, estaba la posibilidad de encontrar una alta presencia de parásitos en los coprolitos de camélidos que nos ayudaran a ver estas relaciones humano-animal y comprenderlas también, su manejo y mantenimiento. Y bueno, en el norte grande y a lo largo de Chile son escasas las investigaciones paleoparasitológicas enfocadas en estos animales. Se tiene solo una hasta el momento, que es la de Ramírez 2023 en el sitio de Iluga Túmulos. Esa es la única investigación paleoparasitológica hasta el momento en el norte grande. Ahora bien, lo que se quiso abordar fue el manejo de camélidos en tierras bajas junto a la relación que nos pueden dar estos parásitos hospedador-ambiente, donde ambos se imbrincan en relaciones simétricas, donde ya el animal dejaría de ser visto como, o sea, sería visto como un agente activo y no solo como un recurso para estos grupos humanos costeros. Por lo que se tendría finalmente un entramado de relaciones complejas entre el humano y el animal que estarían insertos en distintas prácticas que se estarían dando en esta zona. Y así finalmente, a partir de ello, reconstruir los modos de vida de estos animales y cómo se podría haber influenciado esta presencia y manejo de estos camélidos por estos mismos grupos humanos en el sitio Aragón 1 o en el circuito de la localidad de Pisagua hacia el interior. Entonces, finalmente, mi pregunta de investigación es cómo se habría reflejado el manejo de camélidos por parte de los grupos humanos costeros presentes en Aragón 1 a través de la presencia de los parásitos durante el periodo formativo y el periodo intermedio tardío de Tarapacá. De Tarapacá, ¿por qué? Porque la zona de Tarapacá tiene una cronología distinta a la de Arica, arqueológicamente hablando. Por ello mismo, el objetivo general sería comprender este manejo de camélidos en el sitio Aragón 1 por parte de los grupos costeros a través de la presencia de los parásitos en el intestino de estos, al analizar los coproitos de estos camélidos para estos periodos. Y mis objetivos habían sido identificar los parásitos hallados en estos coprolitos, luego compararlos cronológicamente para ver si existen algún tipo de diferencias e interacciones animal-humano, y finalmente evaluar la interacción de los grupos costeros con los camélidos en este sitio. Y es así que la hipótesis es que se propone la presencia de camélidos en tierras bajas y su manejo por parte de los grupos humanos costeros que habitaron este sitio de Aragón 1 durante el periodo formativo e intermedio tardío. Y esta situación se podría evidenciar mediante la presencia de parásitos como la Manemacha besi, en Alamae, una variedad de estos, que indicarían el manejo frecuente de estos camélidos en zonas de forraje a menor escala, húmedas, contaminadas ya sea con huevos o oquistes. Los huevos y los oquistes son tipos de parásitos. Entonces, es así que mi material fueron, en el momento en el que hice la tesis, 12 muestras de coprolitos y ahora he seguido investigando, entonces ha aumentado a 26 muestras de coprolitos de las temporalidades mencionadas anteriormente. Estos pasan por una serie de procesos de análisis destructivos, por lo que primero se fotografía y se pesan de la mejor manera posible para no perder ningún detalle de estos. Luego, lo que se realiza es lo que se llama una técnica de rehidratación, que se pone el coprolito en una solución de fosfato para que se rehidrate de nuevo los parásitos, todo lo que esté dentro de este coprolito. Luego se hace una técnica de sedimentación, que es esta que se ve en la C, porque el coprolito va acá adentro, en esta gasa que se muele, el líquido lo tiene que tapar, y lo que va pasando aquí es que con el tiempo, lo que está molido acá, todo lo que es microscópico va cayendo y queda acá abajo. Entonces, lo que se hace finalmente es que se recupera una muestra de lo que ha caído acá, y eso es lo que se ve en el microscopio. Y hay que tener en cuenta que hay procesos desde el momento en el que el camélido hizo esta caca en tiempos pasados,
hasta el momento en el que se excavó, luego hasta el momento en el que se analizó, una serie de elementos que pueden afectar la recuperación de parásitos y que y los pueden haber dañado. Finalmente se pudieron identificar tres tipos de parásitos en estos camélidos y bueno, que se ordenaron en los distintos nombres de clase, orden, superfamilia, género y especie, pero para que los puedan ver mejor son estos. Este de acá arriba es Diphyllobothrium. Es un cestodo que no debería encontrarse en los camélidos porque se da en personas o animales que consumen pescado crudo. Y como sabemos, los camélidos son herbívoros. Luego tenemos Himmeria macusaniensis, que es un oquiste propio de los camélidos. Entonces nos estaría confirmando el origen zoológico de este animal. Y luego tenemos Tricuris, que es otro tipo de parásito que se puede llegar a encontrar en camélidos, pero también en otros animales como de ganado. Lo que se hizo una serie de análisis matemáticos estadísticos para poder ver la frecuencia de parásitos hallados en cada periodo y si había alguna diferencia significativa como en los tipos de parásitos hallados. Por ejemplo, aquí vemos el formativo tardío en el que se encontraron tres tipos de parásitos distintos, a diferencia del formativo temprano en el que se encontró uno solo, y en el PIT igual se encontró uno solo. Esto igual se puede deber a que la muestra utilizada fue mucho más grande en el formativo que en estos dos. Y lo que nos dio finalmente es que sí existe una diferencia significativa entre el periodo en el que se encontraron estos parásitos y los tipos de parásitos que se encontraron, ya fuera Diphyllobothrium, Eimeria o Trichuris. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo estos parásitos en el pasado finalmente? Lo que pueden ver aquí es todo el proceso de Diphyllobothrium, que como pueden ver, primero eh, los huevos tienen que caer al agua, tienen que eh, comérselo este bichito, que es como un camarón. Luego el pescado, un pescado más chiquito, se come este camarón infectado con el parásito. Luego un pescado más grande se come el otro más chiquitito. Y así finalmente llega a estos pescados que pueden ser sardinas. Y luego el humano o un perro, un ave, consume este pescado ya sea de manera totalmente cruda o poco cocida, y lo que sucede es que el animal o persona lo que consume es el gusano que está infectado con los huevos, y cuando lo consume, este se establece en el intestino y suelta millones de huevos todos los días, millones y millones, y así finalmente infecta a la persona o animal y podría llegar a causar síntomas. Entonces, por lo que ven, es un círculo muy grande que se tiene que completar para tener al humano o al animal contaminados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Encontramos este parásito en los camélidos. ¿Y cómo es eso posible si los camélidos no consumen pescado y lo otro, si es que llegaran a consumirlo, cómo lo estarían obteniendo? No lo sabemos. Entonces, mis interpretaciones a través de la bibliografía a la que yo pude acceder es que posiblemente estos camélidos ya establecidos es que estarían en tierras bajas porque están consumiendo pescado. Entonces el pescado solo llega, o sea, llega al interior, pero no llega al interior contaminado. Llega contaminado solo en las zonas costeras y en la zona inmediatamente cercana que vendría a ser Aragón, que está a 30 kilómetros. Entonces lo que se propone es que los camélidos estarían consumiendo indirectamente este huevo a través de ya sea coprofagia, que es comer las heces de los humanos,
o a través de los fertilizantes que habrían estado utilizando en zonas de cultivo cercanas a este sitio. ¿Y qué tipo de fertilizantes se propone? Se proponen vísceras de pescado porque tienen un alto contenido en agua y nutrientes y es posible que estuvieran infectadas con estos huevos. Lo otro son las cabezas de pescado, que este es un método que se utiliza en los llamados jardines sumergidos en la costa norte del Perú, en sitios en los que el agua se encuentra cercana a la superficie del desierto, pero no llega a estar en este, que vendrían a ser las napas subterráneas que se tienen en la quebrada de Jaspampa. Como podemos ver, que tiene una gran vegetación. Y lo otro es que también estuvieran fertilizando con heces humanas los cultivos y a través de esto ellos tuvieran acceso a estos cultivos y estuvieran así consumiendo eh, la vegetación contaminada con este fertilizante. Entonces es que se llega a la interpretación de que la obtención de este parásito del camélido estaría Pues, relacionada estrictamente al manejo humano. ¿dónde estaban estos? Y bueno, y esto también se relaciona a que para este periodo, el periodo formativo, que es en el que se encontró este parásito, ya se tiene una industria costera consolidada, bastante consolidada, y que también se refleja en otras materialidades encontradas en sitios cercanos y en el mismo sitio. Por otro lado, tenemos el hallazgo de Imeria, que es un parásito específico de los camélidos y nos confirma su origen zoológico y que se encontró en una misma muestra con el parásito anterior. Entonces nos confirma que es un camélido infectado con este huevo de pescadito. Este parásito, el Eimeria, puede contaminar por consumir forraje o aguas contaminadas y prospera tanto en condiciones de alta humedad como en animales en espacios reducidos. Es un parásito común tanto de sitios de la costa como del interior. Entonces no podríamos saber si los camélidos estaban en tierras bajas a partir solo de este hallazgo. Y su presencia está vinculada a zonas de a cultivos a menor escala en sitios cercanos a Aragón 1, o en este circuito de intercambios entre la localidad de Pisagua hacia el interior. Y bueno, Tricuris es un parásito que también prospera en climas tanto áridos como húmedos y se contrae a través de el consumo de sedimento contaminado. Y también pudo haber sido consumido a través de cultivos contaminados que hubieran tenido estos huevos, ya fuera en la quebrada de Jaspampa o en otro lado. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo toda esta información finalmente? Si me dan un segundo. Eh, en cuanto a los parásitos hallados, eh, primero se propuso que habrían estado consumiendo tal vez como pedacitos de pescado a través de las vísceras o las cabezas de sardinas como fertilizante y que de ahí podrían haber estado obteniendo estos huevos que provienen del pescado, el parásito. Pero ahí surge una discusión de cuánto puede vivir, cuánto pueden sobrevivir estos huevos en el pescado, se necesita más información, más como eh, experimentación a partir de cuánto pueden sobrevivir estos huevos, si es que sobreviven a ser consumidos por el camélido y ese tipo de cosas. La ausencia de este parásito en el PIT, si lo estamos relacionando a los fertilizantes, se podría deber al cambio de estos mismos, que para ese momento pasa a ser mayormente de guano de ave marina, el cual no permite que sobrevivan estos tipos de parásitos, y la baja frecuencia de Emeria macusaniensis se podría deber a que se mantendrían, si es que estos camélidos están siendo mantenidos o manejados en tierras bajas, sería que estarían en grupos reducidos, como se ha propuesto anteriormente. Y esto porque no se encontró otros tipos de parásitos propios de los camélidos que están relacionados a que estén mantenidos en grupos muy reducidos y muy grandes.
Lo otro es que los tipos de parásitos hallados por grupo cronológico es que el hallazgo de Diphyllobotrium junto a Imeria y Trichuris para el formativo nos podría ayudar a decir que sí se tendría posiblemente la mantención de camélidos en tierras bajas por grupos humanos costeros en la zona de Aragón 1. No así para el PIT, porque no lo podemos saber solo con el parásito que hallamos para ese momento. Y finalmente, como el consumo de Diphyllobotrium estaría estrictamente relacionado a los humanos, que son los que están cazando los pescados y sacándolos del agua, estaría relacionado a relaciones complejas con los camélidos que se habrían estado integrando en prácticas y ámbitos de acción durante este tiempo en formativo y en este intercambio de productos desde la costa, del interior hacia la costa o viceversa. También que se tendrían técnicas de manejo alternativas a las conocidas etnográficamente de estos animales, ya que se estarían manteniendo en grupos reducidos, posiblemente, y además tendríamos esta posible adaptación de los camélidos a a las condiciones climáticas de la Pampa de Aranguren en aquel tiempo y a la costa. Entonces, finalmente, nuestras conclusiones son que se logró determinar algún tipo de manejo de estos animales en tierras bajas por los grupos costeros de Aragón 1, donde Iphirobotrium, el parásito del pescado, destaca como un elemento crucial para determinar una relación simétrica entre los camélidos y los humanos. El otro es que el tamaño de la muestra analizada ahora aumentó, la que hemos estado analizando ahora aumentó y nos está confirmando lo mismo, pero igual una muestra más grande podría mejorar las interpretaciones que se están obteniendo. Y además, este análisis se podría complementar con otros, como el análisis de huesos arqueológicos de estos animales, ya que los síntomas de alguna de las enfermedades de los parásitos hallados se reflejan en, en déficit de crecimiento y en una mayor mortalidad de camélidos juveniles. Y también se pueden analizar, hacer otros tipos de análisis como isótopos estables en fibras o textiles de camélidos que nos ayudarían a ver si estos efectivamente estaban siendo mantenidos en tierras bajas o eran camélidos que se encontraban en movimiento. Y lo otro es que si se llegara a hallar Inmeria macusaniensis, que es el parásito específico que solo está en camélidos, en humanos, se podría hablar del consumo de estos camélidos infectados por los grupos de Aragonó. Eso. Gracias por su atención. Espero haber utilizado un lenguaje eh, no tan complicado y hayan podido entender todo muy bien. Ya su presentación tiene una llamita. Ujú. Gamba, telas de cambio. Gracias, Javiera. Sí, es interesante la ponencia que nos presenta. Hay mucha Intenté información. utilizar el lenguaje más simple posible porque igual hay cosas como bien complicadas de como en términos de lenguaje, pero eso. Muchas gracias por recibirme. Sí, yo tenía una consulta. Bueno, hoy día cuando uno analiza camelios actuales, este parásito, el Diphyllobothron latum, que tiene un ciclo súper complejo que requiere el consumo de pescado, ¿cierto? No es habitual, no aparece en los exámenes parasitarios. Y creo que Claro, Rafiki, sí. tú dices que son animales que estaban más criados en la costa, entonces tenían más acceso al consumo de estos fertilizantes, toda esta teoría que tú planteas, ¿no? Así que, claro, los que están criados en altiplano difícilmente van a consumir un tipo de pescado. Por eso quizás no se ve. Lo que sí se ve, y eso es lo que te quería presentar, y también mostrar a los hermanos, como para que vean que lo que tú estás haciendo también tiene hoy día una vinculación con lo que está pasando, es que los parásitos siguen siendo un problema en la crianza altoandina de llama y alpaca. Esto solamente para Ujú. mostrarles que esto es los estómagos, ¿cierto?, que tienen los camelios, los intestinos, y si uno analiza por sitio como digestivo, aparecen un montón de parásitos que están hoy día molestando. Y ahí aparece uno que tú mencionaste, que es la Manema chavesi. Te escuché también el de los tricuris, Sí.
la Imeria macusaniensis, ¿cierto? Que son protozoos. Y claro, hoy día todavía aparecen ahí en los exámenes. Que este es Trichuris, por ejemplo, que es un gusano redondo. Y claro, que tienen ciclos Ujú. bien complejos, pero que siguen. Si, no, si me repites, Javiera, ¿cuántos fueron las fecas que tú analizaste de cuántos años son atrás? Em, Tengo fecas del arcaico tardío, que son de hace unos 2000 años atrás, Hace 2000 y años atrás. tengo sí, tengo otras del formativo y otras del PIT que son desde hace 1400, o sea, 1400 años después de Cristo. Claro, entonces, mira, por ejemplo, este Leimeria macusaniensis, hace 2000 años y que sigue hoy día apareciendo en las fecas de los camelios, lleva acompañando a los camelios más de 2000 años, entonces. O la Manema Sí, chasqui. no, sí, sí, y quería también como aclarar mejor. Se propone con este hallazgo de Diphyllobotrium que habría un circuito de pescados infectados hacia el interior y hay pescados que sí llegaron hasta sitios del interior, como Iluga tumulus. Y ahí se realizó un análisis paleoparasitológico en los camélidos de ese sitio y no se encontró este parásito. Y también se realizó en los humanos de ese sitio y tampoco se encontró. Entonces, a lo que voy es que a pesar de que sí se estaba llevando este pescado a sitios del interior, el parásito no sobrevive. Mm, Entonces, esto nos ayuda como a reforzar un poquito la idea de que si eran camelidos que estaban circulando en tierras bajas. mm. Sí, con esto termino, Javiera, que era mostrar una fotito que tomé en General Lago, que es un parásito que tú presentaste, que es la Manema chavesi. Sí, Que es un gusano también que cuando ingresa a la llama de alpaca, parte del ciclo lo pasa por el hígado, entonces esto en general lago, y deja estas cicatrices en el hígado. Y cuando uno lo faena, por ejemplo, en el cefa de putre, aparecen hartos decomisos por esto. Y, y aparece así. Entonces, que también yo lo escuché que lo mencionaste en tu presentación. Entonces, pareciera también es un problema bien, bien antiguo. Un parásito bien antiguo. sí, lo mencioné porque no lo encontré. Y este se suele encontrar en grupos de camélidos en espacios más reducidos y más hacinados. Entonces, como no lo encontré, me da a pensar que si es que llegaran a ver camello en tierra baja, estarían en grupos bastante reducidos. Entonces, siempre tener en cuenta que las cosas que no encontramos también son muy importantes para nuestras interpretaciones finalmente. Sí, gracias, Javier. Bueno, y de ahí dejar abierto el micrófono para que algún hermano o hermana quiera hacer una pregunta ahí a Javier. Sí, Ver al hermano Sicti Cuña de Bolivia, que primera vez que nos acompaña, que también creo que está trabajando con este tipo sí, cualquier pregunta, cosas que no les quedaron claras o si quieren saber más sobre algo, yo feliz de responderla. Yo tenía una consulta, Javier, era con respecto a la edad de los animales que se rescataron los coprolitos, si se pudo determinar eso, si eran animales... No, Ya. no se pudo, porque solo pudimos encontrar, creo que restos óseos, fueron muy poquitos los hallados, se encontraron más coprolitos. Entonces no se pudo determinar finalmente la edad de estos animales. Ujú. Súper. El primer estudio en Chile que se hace sobre este tipo de... Javier, No, hay otro, o sea, este sería el segundo en términos arqueológicos. El primero fue uno realizado en el sitio Iluga Túmulos, en el lugar. sí, en Iluga, Mm, ya. que también arrojó datos muy interesantes.
Si quieren, puedo dejar en el chat el chico que lo escribió. Ramírez en 2023. Ah, hace poquito. Es reciente. Sí. Bien, entonces, Aló. Ah, y Luga, perdón. Y Luga está muy cerca de Huaraz, en La Pampa, más hacia el interior, yendo hacia el sur de La Pampa del Tamarugal. Hacia el sur, cerca de la cordillera. vale. Creo Javier, que lo tengo. Félix Poma, el hermano Félix tenía una pregunta. Ahí ha abierto el micrófono. Sí, y más que una pregunta, solamente felicitar a la expositora porque de alguna manera también nos abre esa ventana a la historia, ¿no? No solamente a la historia de nuestros padres, sino también ya una historia mucho más allá, ¿no? Si se habla de 2000 años, entonces ya es una extensión de tiempo bastante grande. Una historia que muchas veces nos está vedado, ¿no? Y que solamente a través de la arqueología puede hablar. Entonces, en ese sentido, gracias por darnos esa historia, esa identidad quizás un poco escondida, perdida en el tiempo, y que es una parte importante de la historia que nos queda todavía por reconstruir, ¿no? En Sí, nuestra región de Arica Parinacota, en las regiones del norte, por ejemplo, el movimiento de las caravanas de llamas, ¿no? Como las caravanas de llama, hasta dónde llegaban. Por ejemplo, en Arica Parinacota se dice que llegaba hasta Molino, otros dicen hasta Poconchile. La pregunta es, ¿habrán llegado hasta la costa prácticamente cercanos a la ciudad de Arica, por ejemplo? Entonces, todos esos relatos, esa historia, eh, información arqueológica es muy importante para armar nuestra historia de nuestros camélidos. Así que en ese sentido, muchas gracias por abrirnos esa ventana hacia 2000 años aproximadamente ante el presente. Muchas gracias, Javiera. no, de nada. A mí de verdad me orgullece estar dando esta información nueva, sobre todo con cómo ha ido bajando la población de camellidos en el norte y que cada vez se van encontrando más arriba, cuando su hábitat igual les había estado más cerca de la costa hace mucho tiempo atrás. Entonces, de verdad, le agradezco su agradecimiento. Ajá, sí, a mí. Y una pequeña cosa es, ¿dónde está? La temporalidad con la que yo estoy trabajando son 1365 años antes de Cristo para el formativo temprano. Desde ahí parte de mi investigación. Entonces, claro, son bastantes años desde que estos parásitos ya estaban en estos animales tan importantes para las comunidades de la zona. Sí, así. Gracias igual al Gilata Félix por la reflexión que hace. Justamente estos espacios de diálogo son para eso, para unir el pasado, este pasado que no se conoce con el presente. Así que Javiera, gracias y a todo el equipo de la Universidad Católica que entiendo siguen haciendo investigaciones, hay varios tesistas más, ¿cierto? Hay varios interés de poder aportar a esta reconstrucción del pasado. Javiera, y por último, antes de terminar, quería pasar nuevamente el aviso porque se fueron sumando hermanos, que es lo que va a pasar el Ujú. próximo jueves 17 de octubre en Arica, que va a ocurrir finalmente el seminario sobre Puma y ganadería camelia. Esto va a ser el jueves 17 de octubre a las 8:30 de la mañana en la Universidad de Tarapacá, en la Facultad de Medicina. Y hay un link de inscripción que se va a compartir ahora en el grupo La Red para que nos puedan acompañar la mayor cantidad de personas. Dando ese anuncio, Javiera, nuevamente darte las gracias por acompañarnos y a todo el equipo de la Universidad Católica que está trabajando fuertemente con Camelio. Solamente eso. Javiera, no sé si tiene una palabra de despedida y terminamos.
No, de nada. Muchas gracias por darme este espacio. Yo de verdad lo agradezco muchísimo, sobre todo porque salí hace muy poquito titular de arqueología. Entonces, de verdad, como que me enorgullece muchísimo el que mi tesis sí tenga un impacto en la actualidad y que genere un interés en las personas. Entonces, muchísimas gracias por darme este espacio, por aceptarme y espero haberles brindado nueva información que les ayude finalmente a ustedes en estos tiempos actuales. Eso, muchísimas gracias. Gracias, Javier, y muchas gracias a todos y nos vemos, ojalá todos en Arica el próximo jueves. Así que, chao, chao. Hiki sin cama. Jique sin Chao. cama.